Me llamo Crescencio Villalobos, tengo 81 años, y durante más de 4 décadas he cargado en mi corazón el peso de la traición más dolorosa que un hermano puede infligir a otro. Hoy, mientras las últimas luces del atardecer se filtran por la ventana de mi pequeña casa en San Miguel de Allende, Guanajuato, siento que finalmente puedo contar esta historia que ha definido mi vida desde que tenía 37 años. Mi hermano Teodoro era 5 años menor que yo, pero desde niños había mostrado una astucia y una ambición que yo nunca poseyó. Mientras yo me contentaba con trabajar la tierra que nuestro padre, don Patricio Villalobos, había heredado de su propio padre, Teodoro siempre tuvo la mirada puesta en horizontes más lejanos. Estudiaba los libros con una voracidad que asombraba a toda la familia, y desde muy joven hablaba de estudiar derecho y hacer fortuna en la ciudad. Nuestra familia había sido propietaria de un rancho de 200 hectáreas en las afueras de Dolores Hidalgo durante más de 100 años. La hacienda San Patricio, nombrada así por nuestro bisabuelo, no era la más grande de la región, pero era próspera. Teníamos ganado, cultivábamos maíz y frijol, y las tierras producían lo suficiente para mantener a nuestra familia con dignidad y hasta cierta holgura económica. Mi padre había sido un hombre trabajador pero simple, que creía firmemente en la importancia de mantener unida a la familia y preservar la herencia que había recibido de sus antepasados. Durante toda mi juventud me repetía que algún día yo sería responsable de cuidar las tierras y de asegurarme de que mis hijos y nietos tuvieran un patrimonio sólido sobre el cual construir sus vidas. Crescencio, mijo, me decía mi padre mientras caminábamos por los campos al amanecer, esta tierra es más que suelo y plantas, es la sangre de nuestros antepasados, es el sudor de generaciones de Villalobos que trabajaron para que tú pudieras tener algo propio en este mundo. Yo aceptaba esta responsabilidad con orgullo y seriedad. Desde los 15 años trabajé lado a lado con mi padre, aprendiendo cada aspecto del rancho, cómo leer las estaciones, cómo cuidar el ganado, cómo negociar con los compradores que venían desde Guanajuato capital. Era un trabajo duro, pero me llenaba de satisfacción saber que estaba continuando una tradición familiar que se remontaba a mi tatarabuelo. Teodoro, por el contrario, siempre pareció ver la hacienda como una carga más que como una bendición. Cuando cumplió 18 años, anunció su intención de mudarse a la Ciudad de México para estudiar Derecho en la Universidad Nacional. Mi padre se opuso inicialmente, esperando que ambos hijos trabajáramos juntos en mantener la propiedad familiar. Pero la determinación de Teodoro era inquebrantable. «Papá, el mundo está cambiando», argumentaba Teodoro durante las cenas familiares. «La agricultura ya no es suficiente para asegurar el futuro de una familia. Necesitamos educación, necesitamos conectarnos con las oportunidades que existen en las ciudades». Mi madre, doña Esperanza, siempre había tenido debilidad por Teodoro, su hijo menor. Ella convenció a mi padre de que permitiera que Teodoro siguiera sus estudios, argumentando que tener un abogado en la familia podría ser beneficioso para proteger nuestros intereses. Durante los siguientes 6 años, mientras Teodoro estudiaba en la capital, yo me hice cargo completamente de la administración del rancho. Mi padre había comenzado a mostrar signos de la enfermedad que eventualmente se lo llevaría, y gradualmente fui asumiendo más responsabilidades. Para cuando Teodoro se graduó como abogado en 1979, yo ya era efectivamente el administrador principal de la Hacienda San Patricio. Teodoro regresó de la Ciudad de México como un hombre transformado. Vestía trajes elegantes, hablaba con un vocabulario sofisticado que a veces yo no entendía completamente y tenía ideas grandiosas sobre cómo modernizar las operaciones familiares. Pero más que nada, había regresado con una confianza y una autoridad que no había poseído cuando se fue. «Crescencio, hermano»,
me dijo durante una de nuestras primeras conversaciones después de su graduación. Tienes que entender que el mundo de los negocios ha cambiado completamente durante estos años. La manera tradicional de manejar la tierra ya no es suficiente. Necesitamos pensar estratégicamente, necesitamos diversificar, necesitamos proteger nuestros assets legalmente. Yo no entendía completamente todas sus ideas, pero respetaba su educación y confiaba en que sus intenciones eran buenas para la familia. Cuando sugirió que él se hiciera cargo de los aspectos legales y financieros del rancho, mientras yo continuaba supervisando las operaciones diarias, me pareció una división lógica del trabajo. Mi padre murió en el invierno de 1980. Después de una larga batalla contra el cáncer que había consumido sus ahorros médicos y había causado gran estrés a toda la familia. Durante sus últimos meses, había hablado frecuentemente conmigo sobre sus deseos para la herencia familiar. Crescencio, tú has demostrado durante todos estos años que entiendes el valor de esta tierra, me decía desde su cama en el hospital. Quiero que sepas que la hacienda será tuya. Teodoro tendrá su parte, por supuesto, pero tú serás el responsable principal porque tú eres quien realmente ama esta tierra. Sin embargo, cuando llegó el momento de la lectura del testamento, descubrí que las cosas no eran tan claras como mi padre había indicado. El testamento, que había sido redactado con la ayuda de Teodoro durante los últimos meses de vida de mi padre, establecía que la herencia sería dividida equitativamente entre los dos hermanos, pero con una estructura legal compleja que yo no entendía completamente. Es mejor así, Crescencio, me explicó Teodoro después de la lectura del testamento. De esta manera, ambos tenemos protección legal y podemos trabajar juntos para maximizar el valor de la propiedad. Durante los primeros meses después de la muerte de mi padre, la nueva estructura parecía funcionar razonablemente bien. Yo continuaba manejando las operaciones diarias del rancho, mientras que Teodoro se encargaba de los contratos, los impuestos y las negociaciones con bancos y proveedores. Sin embargo, gradualmente comencé a notar que Teodoro estaba tomando decisiones importantes sin consultarme. El primer indicio serio de problemas llegó cuando intenté obtener un préstamo bancario para comprar nuevo equipo agrícola. El gerente del banco me informó que yo no tenía autoridad legal para firmar documentos financieros relacionados con la hacienda sin la aprobación escrita de Teodoro. Señor Villalobos, me explicó el gerente con cierta incomodidad. Según los documentos legales que tenemos en nuestros archivos, su hermano Teodoro es el administrador legal principal de la propiedad. Usted está listado como empleado operativo. Cuando confronté a Teodoro sobre esta situación, me aseguró que era simplemente una formalidad legal y que podríamos resolver cualquier problema fácilmente. Crescencio, no te preocupes por estas technicalities legales, me dijo con una sonrisa que ahora, recordando, me parece condescendiente. Lo importante es que seguimos siendo socios en esto. Es solo que, para efectos fiscales y de responsabilidad legal, es mejor que yo aparezca como el titular principal. Pero los problemas continuaron multiplicándose. Descubrí que Teodoro había estado vendiendo parcelas de la tierra sin mi conocimiento o consentimiento. Cuando le pregunté sobre estas ventas, me explicó que eran necesarias para pagar deudas e impuestos que se habían acumulado. Hermano, tú entiendes de agricultura, pero no entiendes de finanzas, me dijo durante una conversación que aún recuerdo vívidamente. Estas tierras estaban generando pérdidas. Tenía que vender algunas parcelas para salvar el resto de la propiedad. A medida que 1981 progresaba, me di cuenta de que mi posición en la hacienda familiar se estaba deteriorando rápidamente.
Teodoro había conseguido que yo firmara múltiples documentos durante los meses posteriores a la muerte de mi padre, documentos que él había descrito como formalidades administrativas, pero que aparentemente habían transferido mi autoridad legal sobre la propiedad. Mi esposa, Remedios, había estado preocupada por estos desarrollos desde el principio. Ella nunca había confiado completamente en Teodoro, y frecuentemente me instaba a obtener asesoría legal independiente. Crescencio, tu hermano está usando su educación para aprovecharse de ti, me advirtió Remedios durante una de nuestras muchas conversaciones sobre la situación. Él sabe que tú confías en él, y está manipulando esa confianza para robarte lo que tu padre quería que fuera tuyo. Pero yo me resistía a creer que mi propio hermano pudiera ser capaz de tal traición. Habíamos crecido juntos, habíamos compartido la misma sangre, los mismos padres, los mismos recuerdos de infancia. La idea de que Teodoro estuviera deliberadamente despojándome de mi herencia me parecía imposible. El golpe final llegó en marzo de 1982. Cuando Teodoro me informó que había vendido la totalidad de la Hacienda San Patricio a una empresa de desarrollo inmobiliario de Guanajuato capital. Crescencio, no tuve otra opción, me explicó mientras yo me sentaba en shock en la sala de nuestra casa familiar. Las deudas se habían vuelto insostenibles. Si no vendía ahora, íbamos a perder todo en una ejecución hipotecaria. Cuando le pregunté qué iba a pasar conmigo y mi familia, Teodoro me informó que, según los documentos legales, yo había sido técnicamente un empleado de la hacienda, no un copropietario. Como parte del acuerdo de venta, la nueva empresa había acordado darme 3 meses para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Te voy a ayudar, por supuesto, me prometió Teodoro. Tengo algo de dinero ahorrado de mi trabajo legal, y te voy a dar lo suficiente para que puedas empezar de nuevo en otra parte. Pero esa ayuda prometida nunca se materializó. Durante las semanas siguientes, Teodoro se volvió cada vez más evasivo y difícil de contactar. Cuando finalmente logré encontrarlo en su nueva oficina legal en Guanajuato capital, me informó que sus propias obligaciones financieras le impedían proporcionar la ayuda que había prometido. Crescencio, yo también tengo mis propias responsabilidades, me dijo fríamente. Tengo que pagar mis préstamos estudiantiles, tengo que establecer mi práctica legal, tengo mi propia familia que considerar. No puedo ser responsable de mantenerte para siempre. En ese momento, me di cuenta de la magnitud completa de lo que había sucedido. Mi hermano menor, el niño a quien había protegido durante la infancia, para quien había trabajado extra durante los años de universidad para ayudar a pagar sus estudios, había utilizado su educación legal para robarme sistemáticamente todo lo que nuestro padre había querido que yo heredara. A los 37 años me encontré sin tierra, sin casa, sin ahorros y sin ningún recurso legal para recuperar lo que había perdido. Los documentos que había firmado confiando en Teodoro habían sido redactados tan hábilmente que no tenía ninguna posibilidad de impugnarlos exitosamente en los tribunales. Remedios y yo nos vimos obligados a mudarnos a un pequeño apartamento rentado en San Miguel de Allende, donde conseguí trabajo como peón agrícola en ranchos ajenos. La ironía de trabajar las tierras de otros hombres, después de haber sido criado como futuro propietario de mi propia hacienda, era una humillación diaria que carcomía mi alma. ¿Cómo pudo hacernos esto? Me preguntaba Remedios noche tras noche, mientras yacíamos en nuestra cama estrecha en el apartamento que parecía una celda después de la espaciosa casa familiar donde habíamos vivido. ¿Cómo puede un hermano traicionar a su propia sangre de esa manera? Yo no tenía respuestas para sus preguntas, porque las mismas preguntas me atormentaban constantemente. Había dado todo por mi familia. Había sacrificado mi juventud trabajando en la hacienda. Había cuidado a mis padres durante sus enfermedades y había confiado ciegamente en mi hermano menor.
A cambio, había recibido la traición más completa y devastadora que podía imaginar. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. La humillación de haber perdido todo, combinada con la traición de mi hermano, me sumergió en una depresión profunda que afectó todos los aspectos de mi existencia. Comencé a beber más de lo que debía, me volví irritable y distante con Remedios, y perdí la motivación para trabajar consistentemente. Remedios, que había sido mi compañera fiel durante 14 años de matrimonio, comenzó a mostrar signos de la tensión que nuestra situación estaba causando en nuestra relación. Habíamos planeado tener hijos una vez que estuviéramos establecidos en la hacienda, pero ahora esos sueños parecían imposibles, dada nuestra precaria situación económica. Crescencio, tienes que dejar de vivir en el pasado, me instaba Remedios durante nuestras conversaciones más difíciles. Lo que Teodoro hizo fue terrible, pero no podemos cambiar el pasado. Tenemos que encontrar una manera de seguir adelante. Pero yo no podía dejar ir la amargura y el resentimiento que había desarrollado hacia mi hermano. Cada día trabajando en los campos de otros hombres me recordaba lo que había perdido. Cada vez que veía a Teodoro mencionado en el periódico local por sus éxitos como abogado, sentía una rabia que parecía consumir mi alma desde adentro. Durante los años siguientes, Teodoro prosperó enormemente. Estableció una práctica legal exitosa que se especializaba en transacciones inmobiliarias y desarrollo de propiedades. Se casó con Esperanza Carranza, hija de una familia próspera de Guanajuato capital, y construyó una mansión impresionante en las colinas que dominaban la ciudad. Mientras tanto, Remedios y yo luchábamos para sobrevivir económicamente. Yo trabajaba como jornalero cuando podía encontrar trabajo, y Remedios tomó empleo como empleada doméstica para familias adineradas en San Miguel de Allende. Nuestros sueños de prosperidad y familia se habían evaporado, reemplazados por la realidad dura de la pobreza y la lucha diaria por cubrir las necesidades básicas. Ocasionalmente, en el pueblo, me encontraba con personas que habían conocido a mi familia durante los años prósperos. Siempre era una experiencia humillante explicar cómo había terminado trabajando como peón después de haber sido criado como heredero de una hacienda próspera. Don Crescencio, ¿qué pasó con la hacienda San Patricio?, me preguntaban los antiguos vecinos con curiosidad genuina pero dolorosa. Yo había desarrollado una respuesta estándar que evitaba los detalles más humillantes. Tuvimos que vender debido a problemas financieros. Nunca mencionaba el papel de Teodoro en nuestra ruina, partly por orgullo y partly porque la verdad completa era demasiado dolorosa para repetir constantemente. En 1985, 3 años después de perder la hacienda, recibí noticias de que Teodoro y su esposa habían tenido su primer hijo, un niño al que nombraron Patricio en honor a nuestro padre. La ironía de que mi hermano, quien había destruido el legado de nuestro padre, nombrara a su hijo en honor de él, me llenó de una amargura tan profunda que no pude hablar durante días. Remedios intentó convencerme de que enviáramos felicitaciones o algún regalo por el nacimiento del bebé, argumentando que el niño era inocente de los pecados de su padre. Crescencio, ese bebé es tu sobrino, me recordó. Es sangre de tu sangre, sin importar lo que haya hecho Teodoro. Pero yo no podía superar mi resentimiento lo suficiente como para celebrar la felicidad de mi hermano. La idea de que Teodoro estuviera criando a un hijo con el dinero que había obtenido robándome mi herencia me llenaba de una rabia que no podía controlar. Durante los años siguientes, Teodoro y yo no tuvimos contacto directo. Ocasionalmente escuchaba noticias sobre sus éxitos a través de conocidos mutuos o artículos en el periódico local. Su práctica legal continuaba creciendo. Había sido elegido para posiciones de liderazgo en varias organizaciones cívicas y aparentemente
Estaba viviendo la vida próspera y respetada que una vez había imaginado para mí mismo. A finales de los años 80, Remedios y yo habíamos logrado cierta estabilidad económica básica. Yo había conseguido trabajo permanente con un ranchero próspero que valoraba mi experiencia y conocimiento agrícola, y Remedios había establecido un pequeño negocio de costura que le proporcionaba ingresos adicionales. Sin embargo, nunca pudimos superar completamente las consecuencias de la traición de Teodoro. La pérdida de la hacienda no había sido solo una pérdida financiera. Había sido la destrucción de nuestra identidad familiar, nuestros planes para el futuro y nuestra fe en la decencia humana básica. A veces pienso que lo peor no fue perder la tierra, le confesé a Remedios durante una conversación nocturna en 1989. Lo peor fue descubrir que mi propio hermano era capaz de traicionarme tan completamente. Eso cambió algo fundamental en mi manera de ver el mundo. Remedios asintió con tristeza. Yo también he cambiado, Crescencio. Antes confiaba en la gente naturalmente, ahora siempre estoy esperando que me decepcionen. La traición de Teodoro había envenenado algo precioso en nuestras vidas, nuestra capacidad de confiar, de creer en la bondad humana, de tener fe en que la familia era sagrada. Habíamos sobrevivido a la pérdida financiera, pero las heridas emocionales parecían imposibles de sanar completamente. Durante la década de los 90, escuché que Teodoro había tenido 2 hijos más, una niña llamada Esperanza y otro niño llamado Crescencio. El hecho de que hubiera nombrado a su segundo hijo con mi nombre me produjo sentimientos encontrados que no podía desentrañar completamente. Era un gesto de reconciliación, un reconocimiento tácito de culpabilidad, o simplemente otra manipulación emocional de parte de alguien que había demostrado ser capaz de las traiciones más elaboradas. Nunca tuve la oportunidad de preguntárselo directamente porque nuestro orgullo mutuo nos mantenía separados a pesar de vivir en la misma región. Yo no podía perdonar lo que había hecho y aparentemente él no podía o no quería enfrentar las consecuencias de sus acciones. El tiempo pasó y gradualmente me convertí en el hombre mayor y amargado que soy hoy. La traición de mi hermano se había convertido en la historia definitiva de mi vida, la herida que nunca había sanado completamente, el dolor que había coloreado cada día de las 4 décadas siguientes. Nunca imaginé que llegaría el día cuando esta historia tomaría un giro que cambiaría completamente mi comprensión de todo lo que había sucedido entre Teodoro y yo. Los años que siguieron a la traición de Teodoro fueron como vivir en un purgatorio emocional que se extendía sin esperanza de redención. Cada mañana me despertaba con el peso de la humillación presionando sobre mi pecho, y cada noche me acostaba con la amargura envenenando mis sueños. A medida que los años 90 progresaron, me di cuenta de que había permitido que el resentimiento hacia mi hermano definiera mi existencia más de lo que cualquier hombre debería permitir. Remedios, mi fiel esposa, soportó mi amargura con una paciencia que ahora reconozco como heroica. Durante los primeros años después de perder la hacienda, mi estado de ánimo era tan volátil que había días en que apenas podía mantener una conversación civilizada. La rabia que sentía hacia Teodoro se desbordaba hacia todo lo demás en mi vida, envenenando incluso los momentos que deberían haber sido de paz. Crescencio, mi amor, tienes que dejar que esta rabia se vaya, me decía Remedios durante nuestras noches más difíciles. Está matando algo hermoso dentro de ti. El hombre que me enamoró era gentil, era esperanzado. No reconozco a este hombre amargado en quien te has convertido. Sus palabras me dolían porque sabía que tenía razón, pero yo no sabía cómo dejar ir una traición tan profunda. La pérdida de la hacienda no había sido solo una pérdida material. Había sido la destrucción de mi identidad completa.
Durante 37 años, yo había sido Crescencio Villalobos, futuro heredero de la Hacienda San Patricio. Ahora era simplemente Crescencio Villalobos, peón agrícola sin tierra y sin futuro. En 1993 decidimos mudarnos a una casita más pequeña pero propia en las afueras de San Miguel de Allende. Habíamos ahorrado centavo por centavo durante años, viviendo con una frugalidad extrema para poder comprar algo que fuera nuestro. La casa era modesta, 2 habitaciones, una cocina pequeña y un patio donde Remedios pudo plantar un jardín de verduras y flores. Al menos ahora tenemos algo que nadie nos puede quitar, me dijo Remedios el día que firmamos los papeles de la casa. Es pequeña, pero es nuestra. La casa representaba más que un techo sobre nuestras cabezas. Era una declaración de que habíamos sobrevivido, que habíamos logrado construir algo nuevo después de que Teodoro destruyera todo lo que habíamos tenido. Sin embargo, incluso este logro modesto estaba manchado por la constante comparación con lo que habíamos perdido. Durante este periodo, ocasionalmente recibía noticias sobre los éxitos continuos de Teodoro. En 1994, había sido elegido presidente de la Barra de Abogados de Guanajuato. En 1996, había abierto una segunda oficina en León. En 1998, había sido nombrado consultor legal para el gobierno estatal en asuntos de desarrollo rural. Cada noticia de su prosperidad era como sal en una herida que nunca terminaba de sanar. Veía claramente cómo había utilizado el dinero de la venta de nuestra hacienda familiar para construir su imperio legal. La ironía de que se especializara en desarrollo rural, exactamente el tipo de negocio que había destruido nuestra propia operación agrícola, no se me escapaba. ¿Por qué sigues leyendo sobre él?, me preguntaba Remedios cuando me veía estudiando los artículos de periódico que mencionaban a Teodoro. Solo te hace sufrir más. Necesito saber, le respondía, aunque no podía explicar exactamente qué era lo que necesitaba saber. Tal vez esperaba encontrar evidencia de que había recibido algún tipo de castigo por lo que había hecho. Tal vez esperaba leer que su éxito había sido construido sobre arena y finalmente se estaba desmoronando. Pero las noticias solo hablaban de triunfos, casos ganados, contratos importantes, reconocimientos profesionales. Parecía que el universo estaba recompensando a Teodoro por su traición en lugar de castigarlo. En 1999 me enteré de que Teodoro había comprado una propiedad rural de lujo en las afueras de Guanajuato capital. Según el artículo que leí, la propiedad incluía una casa principal de estilo hacienda, establos y 50 hectáreas de tierra cultivable. Había pagado por esta propiedad aproximadamente el doble de lo que habría valido la Hacienda San Patricio original. Esta noticia me devastó de una manera que no había experimentado en años. No solo había utilizado el dinero de mi herencia para enriquecerse, sino que ahora estaba recreando exactamente lo que me había quitado. Era como si estuviera viviendo la vida que debería haber sido mía, usando los recursos que habían pertenecido legítimamente a nuestra familia. Es una burla, le dije a Remedios esa noche, temblando de rabia. Está viviendo en una hacienda comprada con el dinero que robó de la Hacienda San Patricio. Es como si estuviera riéndose de nosotros desde su mansión. Remedios me abrazó mientras yo lloraba lágrimas de frustración e impotencia. A los 56 años me sentía como un hombre completamente derrotado por la vida. Había trabajado honestamente durante décadas. Había tratado de ser un buen hijo, hermano y esposo, y había recibido traición y pobreza como recompensa. Durante los primeros años del nuevo milenio, mi salud comenzó a deteriorarse debido al estrés constante y al trabajo físico duro que había estado haciendo durante décadas. Desarrollé problemas de espalda que me impedían trabajar consistentemente y mi presión arterial se volvió peligrosamente alta.
Remedios insistió en que fuera al doctor, pero los costos médicos eran una carga financiera que apenas podíamos manejar con nuestros ingresos limitados. Crescencio, tienes que cuidarte, me instaba Remedios. Yo te necesito aquí conmigo. No puedes permitir que la amargura destruya tu salud también. Pero yo me sentía atrapado en un ciclo de resentimiento que parecía imposible de romper. Cada dolor físico me recordaba que, si Teodoro no me hubiera traicionado, yo habría tenido recursos para cuidar adecuadamente mi salud. Cada dificultad financiera me recordaba la prosperidad que había perdido debido a la manipulación de mi hermano. En 2003, me enteré de que el hijo mayor de Teodoro, Patricio, había comenzado a estudiar Derecho en la Universidad de Guanajuato. El joven tenía 18 años, la misma edad que había tenido Teodoro cuando anunció su intención de estudiar leyes. La simetría de la situación me llenó de una tristeza profunda. Ese muchacho está recibiendo todas las oportunidades que Teodoro me quitó a mí, le confié a Remedios. Está estudiando con el dinero que debería haber sido de nuestros hijos. Porque esa era otra de las tragedias de nuestra situación. Remedios y yo nunca habíamos podido tener hijos. Durante los primeros años después de perder la hacienda, estábamos demasiado preocupados por la supervivencia económica básica para considerar formar una familia. Cuando finalmente logramos cierta estabilidad, Remedios ya había pasado la edad ideal para tener hijos, y yo había desarrollado problemas de salud que complicaban las posibilidades. A veces pienso que Teodoro no solo me robó mi pasado, reflexioné durante una conversación nocturna con Remedios. También me robó mi futuro. Nuestros hijos habrían heredado la hacienda San Patricio, habrían tenido oportunidades, educación, prosperidad. En lugar de eso, no tenemos hijos, y los hijos de Teodoro están viviendo la vida que debería haber sido de nuestra familia. Remedios tomó mi mano con la suya, arrugada por años de trabajo duro. Crescencio, no podemos vivir en el mundo de lo que debería haber sido. Tenemos que encontrar paz con lo que es. Pero la paz me eludía. Durante mis 60, mientras mi cuerpo se debilitaba y mi energía disminuía, el resentimiento hacia Teodoro parecía intensificarse en lugar de disminuir. Era como si, al perder mi fuerza física, toda mi energía restante se concentrara en mantener viva la llama de mi indignación. En 2006, cuando cumplí 63 años, Remedios organizó una pequeña celebración en nuestra casa. Habíamos invitado a algunos vecinos y amigos que habíamos hecho durante nuestros años en San Miguel de Allende. Era gente buena, trabajadora, que nos aceptaba sin conocer los detalles completos de nuestra historia familiar. Durante la celebración, don Aurelio Ramírez, nuestro vecino de toda la vida, me llevó a un lado para una conversación privada. Crescencio, mi amigo, me dijo con la sabiduría de sus 75 años, he notado que cargas una tristeza muy profunda. No sé cuál es la fuente de esa tristeza, pero puedo decirte que he vivido lo suficiente para saber que el resentimiento es un veneno que solo daña a quien lo bebe. Sus palabras me impactaron porque venían de un hombre que respetaba profundamente. Don Aurelio había perdido a su primera esposa en un accidente automovilístico causado por un conductor ebrio, pero había logrado encontrar paz e incluso había vuelto a casarse y ser feliz. ¿Cómo hace uno para perdonar algo imperdonable?, le pregunté. No se trata de perdonar por el bien de la otra persona, me respondió. Se trata de perdonar por tu propio bien. El resentimiento es una cadena que te ata al pasado y te impide vivir el presente. Esa noche, después de que se fueron los invitados, Remedios y yo nos sentamos en nuestro pequeño patio bajo las estrellas. Había algo diferente en la manera en que me miraba, como si hubiera estado esperando que llegara este momento
durante años. Crescencio, me dijo suavemente, necesito decirte algo que he estado guardando durante mucho tiempo. Su tono me alarmó inmediatamente. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás enferma? No, no es eso. Es sobre Teodoro. Mi cuerpo se tensó automáticamente al escuchar el nombre de mi hermano. ¿Qué sobre él? Hace años, tal vez 10 años, él vino a verme. Me levanté de mi silla tan rápidamente que me mareé. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué no me dijiste? Porque sabía que reaccionarías exactamente así. Porque sabía que te haría más daño del que ya tenías. Remedios me contó que Teodoro había aparecido en nuestra casa un día cuando yo estaba trabajando. Había estado nervioso, incómodo, y había preguntado específicamente por mi salud y mi bienestar. Me preguntó si tú eras feliz, me dijo Remedios. Le dije la verdad, que eras un buen hombre, que había sido profundamente herido, pero que habías sobrevivido y habías construido una vida decente a pesar de todo. ¿Qué más dijo? Dijo que había cosas que yo no entendía, que algún día me darían explicaciones que tenían sentido, pero que por ahora solo quería asegurarse de que estuvieras bien. Esta revelación me llenó de una confusión que no había sentido en años. ¿Por qué Teodoro había venido a verificar mi bienestar? ¿Qué significaban sus palabras sobre explicaciones que tenían sentido? ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Le pregunté a Remedios. Porque creo que él se está muriendo, Crescencio, y creo que tú necesitas saberlo. Durante las semanas siguientes, comencé a escuchar rumores en el pueblo sobre la salud de Teodoro. Algunos decían que había desarrollado cáncer de páncreas. Otros mencionaban problemas cardíacos graves. Los detalles variaban, pero el consensus era que mi hermano menor estaba enfrentando su mortalidad. Esta noticia me produjo sentimientos que no podía desentrañar fácilmente. Por un lado, había una parte oscura de mi alma que se sentía satisfecha de que finalmente estuviera recibiendo algún tipo de castigo por sus acciones. Por otro lado, la idea de que Teodoro pudiera morir sin que resolviéramos las cosas entre nosotros me llenaba de una ansiedad inesperada. ¿Crees que debería ir a verlo?, le pregunté a Remedios una noche. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar, mi amor, pero te puedo decir que, si no lo haces, podrías vivir el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado si hubieras tenido esa conversación. Pasé semanas luchando con esta decisión. Mi orgullo me decía que Teodoro no merecía mi perdón o mi compasión después de lo que había hecho. Mi sentido de justicia insistía en que él debería venir a mí a pedir perdón, no al revés. Pero había algo en las palabras de Remedios sobre su visita, su mención de explicaciones que tenían sentido, que no podía sacar de mi mente. Durante 44 años había vivido con la certeza absoluta de que entendía completamente lo que había pasado entre Teodoro y yo. ¿Era posible que hubiera elementos de la historia que yo no conocía? En febrero de 2007, mientras caminaba por el mercado de San Miguel de Allende, me encontré cara a cara con Esperanza, la esposa de Teodoro. No la había visto en más de una década, y su apariencia me impactó. Había envejecido considerablemente, y había una tristeza en sus ojos que no recordaba haber visto antes. «Crescencio», me dijo suavemente, «me da mucho gusto verte». «Esperanza», respondí, sintiéndome incómodo e inseguro sobre cómo manejar este encuentro inesperado. «Sé que ha habido dificultades entre tú y Teodoro durante muchos años», continuó, «pero quiero que sepas que él te extraña profundamente. Habla de ti más de lo que probablemente imaginas. Habla de mí, ¿qué dice? Dice que fue el mejor hermano mayor que un niño podría haber tenido. Dice que le enseñaste a trabajar, a ser responsable, a amar la tierra. Dice que cometió errores que no sabe cómo reparar».
Sus palabras me conmovieron de una manera que no había anticipado. Durante décadas había imaginado a Teodoro viviendo sin remordimiento, disfrutando de su prosperidad sin pensar en lo que me había costado. La idea de que pensara en mí, de que sintiera algún tipo de remordimiento, cambiaba algo fundamental en mi comprensión de la situación. Esperanza, ¿está realmente enfermo? Sí, Crescencio, muy enfermo. Los doctores le han dado tal vez 6 meses. Esa noche, después de contarle a Remedios sobre mi encuentro con Esperanza, finalmente tomé la decisión que había estado evitando durante meses. Voy a ir a verlo, le dije. No sé qué voy a decir, no sé si voy a poder perdonarlo, pero necesito oír lo que tiene que decir. Remedios me abrazó con lágrimas en los ojos. Estoy orgullosa de ti, mi amor. Se necesita más valor para intentar perdonar que para mantener el resentimiento. Pero antes de que pudiera armarme de valor para hacer esa visita, recibí una llamada telefónica que cambiaría todo. Era Patricio, el hijo mayor de Teodoro, ahora un joven abogado de 23 años. «Tío Crescencio», me dijo con voz temblorosa, «mi padre murió esta mañana. Sus últimas palabras fueron para pedirme que te contactara inmediatamente». La noticia me golpeó como un rayo. Teodoro había muerto antes de que pudiéramos tener la conversación que tal vez habría cambiado todo entre nosotros. Había perdido para siempre la oportunidad de entender los secretos que se había llevado a la tumba. «Tío», continuó Patricio, «mi padre dejó instrucciones muy específicas. Quiere que estés presente para la lectura de su testamento mañana por la tarde. Dice que hay cosas que necesitas saber, cosas que cambiaran tu comprensión de todo lo que pasó entre ustedes». Cuando colgué el teléfono, me senté en silencio durante varios minutos, tratando de procesar la noticia. Teodoro estaba muerto, y con él había muerto mi oportunidad de confrontarlo directamente sobre la traición que había definido mi vida. Pero aparentemente tenía una última sorpresa esperándome en su testamento. El día de la lectura del testamento de Teodoro amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo estuviera llorando por todos los años perdidos entre mi hermano y yo. Remedios me acompañó a la oficina del notario en Guanajuato capital, sosteniéndome del brazo mientras caminábamos por las calles que una vez habían sido familiares cuando éramos dueños de la hacienda San Patricio. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», me preguntó Remedios, mientras nos acercábamos al edificio colonial donde el licenciado Martín Herrera tenía su despacho. «Puede ser muy doloroso escuchar los detalles de su fortuna cuando...» «Necesito saber», la interrumpí, aunque mi voz temblaba con una mezcla de ansiedad y resentimiento residual. «Después de 44 años, necesito saber si al final sintió algún remordimiento por lo que me hizo». En la sala de espera del notario, me encontré cara a cara con la familia que Teodoro había construido con el dinero de mi herencia. Su viuda, Esperanza, había envejecido considerablemente desde nuestro encuentro en el mercado, y sus ojos rojos indicaban que había estado llorando extensamente. Sus 3 hijos, Patricio de 23 años, Esperanza de 20 y Crescencio de 18, se veían solemnes y nerviosos. La presencia del joven Crescencio, mi tocayo, me produjo sentimientos complicados que no podía desentrañar fácilmente. Era un muchacho apuesto, con los ojos inteligentes de los Villalobos y la postura confiada que su padre había cultivado durante sus años universitarios. Representaba todo lo que mis propios hijos habrían podido ser si Teodoro no hubiera destruido mi futuro. «Tío Crescencio», me saludó Patricio con respeto genuino. «Gracias por venir. Sé que esto debe ser muy difícil para usted». Su cortesía me sorprendió. Durante todos estos años
Había imaginado que los hijos de Teodoro me verían como el hermano resentido y amargado que había sido incapaz de mantener la prosperidad familiar. En lugar de eso, parecían tratarme con una deferencia que sugería que sabían más sobre nuestra historia de lo que yo había asumido. El licenciado Herrera, un hombre distinguido de aproximadamente 60 años, nos recibió en su oficina privada con la solemnidad apropiada para la ocasión. Había conocido a Teodoro durante décadas y había manejado muchos de sus asuntos legales más importantes. «Señoras y señores», comenzó el notario, ajustándose los anteojos mientras abría un folder grueso. «Estamos aquí para la lectura del testamento del licenciado Teodoro Villalobos Mendoza, quien falleció el 15 de marzo de 2007. Mi corazón latía tan fuertemente que estaba seguro de que todos en la habitación podían escucharlo. Después de más de 4 décadas, finalmente iba a conocer los últimos pensamientos de mi hermano sobre la traición que había definido nuestras vidas. Antes de proceder con las disposiciones testamentarias, continuó el notario, el señor Villalobos dejó instrucciones específicas de que se leyera primero una carta personal dirigida a su hermano, el señor Crescencio Villalobos Mendoza. El licenciado Herrera me entregó un sobre sellado con mi nombre escrito en la caligrafía familiar de Teodoro. Mis manos temblaron mientras lo abría, consciente de que toda la familia estaba observando mi reacción. La carta comenzaba con palabras que inmediatamente me hicieron llorar. Mi querido hermano Crescencio, si estás leyendo esto, significa que he muerto sin haber tenido el valor de contarte la verdad en persona. Este ha sido el mayor pesar de mi vida y espero que al final puedas encontrar en tu corazón el perdón para tu hermano cobarde que te amó más de lo que jamás pudiste imaginar. Tuve que detenerme para limpiarme las lágrimas antes de poder continuar leyendo. Remedios puso su mano en mi hombro, dándome la fuerza para seguir adelante. Crescencio, todo lo que hice en 1982, tomarte la hacienda, dejarte sin herencia, permitir que me odiaras durante 44 años, lo hice para salvarte la vida. Esas palabras me golpearon como un rayo. Levanté la vista del papel, mirando las caras solemnes de la familia de Teodoro, y me di cuenta de que todos sabían algo que yo había ignorado durante décadas. En 1981, mientras yo estudiaba leyes en la Ciudad de México, continuaba la carta, fui contactado por representantes de la familia Echeverría, los dueños de las tierras que bordeaban nuestra hacienda. Me informaron que habían estado observando a nuestra familia durante meses y que habían descubierto que papá había estado permitiendo que miembros del Cártel de Guadalajara utilizaran nuestras tierras como ruta de transporte para drogas hacia Estados Unidos. Sentí como si el mundo se hubiera detenido. Nuestro padre, el hombre que había representado honor e integridad durante toda mi juventud, ¿había estado involucrado con narcotraficantes? Papá nunca lo supo, continuaba Teodoro. Los hombres del cártel habían corrompido a nuestro capataz, Evaristo Morales, quien les permitía usar los caminos traseros de la hacienda durante las noches. Papá pensaba que Evaristo simplemente estaba trabajando horas extra para mantenerlas cerca en buen estado. La carta explicaba que la familia Echeverría había estado documentando esta actividad ilegal como parte de su propia estrategia para expandir sus propiedades. Su plan era reportar la actividad del cártel a las autoridades federales de una manera que implicara que toda la familia Villalobos estaba conscientemente involucrada en el narcotráfico. Los Echeverría me explicaron que tenían evidencia fotográfica de camiones del cártel usando nuestros caminos, registros de pagos que Evaristo había depositado en cuentas bancarias asociadas con papá, y testimonios de trabajadores que habían sido instruidos para no hacer preguntas sobre la actividad nocturna en la hacienda. Mi mente luchaba por procesar esta información.
Durante todos estos años, había culpado a Teodoro por destruir nuestra familia, cuando en realidad había estado tratando de protegerme de una situación que podría haber resultado en prisión o muerte para todos nosotros. Los Echeverría me ofrecieron un deal, continuaba la carta. Si yo lograba que la familia vendiera la hacienda voluntariamente, ellos se asegurarían de que la evidencia del narcotráfico nunca llegara a las autoridades federales. Pero si nos negábamos a vender, no solo reportarían la actividad ilegal, sino que también se asegurarían de que pareciera que tú, como administrador principal de la hacienda, eras el cerebro de toda la operación. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras continuaba leyendo. Cada línea revelaba una capa adicional de sacrificio que Teodoro había hecho para protegerme. Crescencio, tú eras inocente de todo esto. Trabajabas durante el día y dormías profundamente durante las noches. Nunca viste los camiones. Nunca conociste a Evaristos contactos. Nunca supiste nada sobre los pagos. Pero los federales no habrían creído tu inocencia cuando la evidencia mostraba claramente que drogas habían estado pasando por nuestras tierras durante años. La carta describía cómo Teodoro había pasado semanas agonizando sobre qué hacer. Había considerado contarme la verdad, pero temía que yo intentara confrontar directamente a los Echeverría o al cártel, lo cual habría resultado en violencia. Sabía que eras demasiado honorable para aceptar un compromiso con criminales y demasiado valiente para permitir que amenazas te intimidaran. Si te hubiera contado la verdad, habrías luchado y esa lucha te habría matado. En lugar de eso, Teodoro había tomado la decisión de ser él mismo el villano de la historia. Había manipulado los documentos legales para tomar control de la hacienda. Había vendido la propiedad a los Echeverría por una fracción de su valor real y había permitido que yo lo odiara por el resto de nuestras vidas. Preferí que me odiaras a mí antes que verte muerto o en prisión, escribió. Preferí cargar con la culpa de traicionarte antes que permitir que los verdaderos criminales te destruyeran. La carta revelaba que Teodoro había usado parte del dinero de la venta para establecer su práctica legal, pero que había guardado secretamente una porción significativa en una cuenta bancaria especial que había estado acumulando intereses durante 25 años. He invertido tu dinero cuidadosamente durante todos estos años, hermano. Lo que debería haber sido tuyo se ha convertido en algo mucho más grande de lo que la hacienda original jamás habría valido. Teodoro explicaba que había estado esperando el momento correcto para revelar la verdad y devolver mi herencia, pero que los Echeverría habían continuado amenazándolo durante décadas. Solo después de que el patriarca de la familia muriera en 2005, y después de que cambios en el gobierno federal hubieran desmantelado las redes de narcotráfico de los años 80, había considerado que era seguro contar la verdad. Pero entonces me diagnosticaron cáncer y me di cuenta de que no tendría tiempo para reparar personalmente todo el daño que había causado. Espero que este testamento pueda comenzar a sanar las heridas que creé cuando traté de protegerte. La carta terminaba con palabras que me rompieron el corazón completamente. Crescencio, fuiste el mejor hermano mayor que un hombre podría haber tenido. Me enseñaste a trabajar, a ser responsable, a amar a nuestra familia. Durante 44 años he vivido con el dolor de saber que tú me odiabas, pero también con la paz de saber que estabas vivo y seguro debido a mi traición. No espero tu perdón, porque sé que el daño que causé fue terrible, pero espero que algún día puedas entender que todo lo que hice fue por amor, no por codicia. Tu hermano que siempre te amó, Teodoro. Cuando terminé de leer la carta, estaba sollozando tan intensamente que no podía hablar. 44 años de resentimiento, amargura y odio se desmoronaron en un instante.
reemplazados por una comprensión devastadora de lo que mi hermano había sacrificado para protegerme. Remedios me abrazó mientras yo lloraba, y pude ver que ella también estaba llorando. Los hijos de Teodoro tenían lágrimas en los ojos, y su viuda se veía aliviada de que finalmente la verdad hubiera sido revelada. «Tío Crescencio», me dijo Patricio suavemente, «ahora entiende usted por qué mi padre siempre hablaba de usted con tanto amor y respeto. Durante toda mi vida he escuchado historias sobre el hermano mayor que le enseñó todo lo que sabía sobre trabajo y responsabilidad. El licenciado Herrera esperó pacientemente hasta que me calmé lo suficiente para continuar con la lectura formal del testamento. Las disposiciones eran aún más impactantes que la carta. Teodoro había acumulado una fortuna considerable durante sus 25 años como abogado, pero la mayoría de esa fortuna había sido designada para mí. La casa familiar en Guanajuato, las propiedades de inversión, las cuentas bancarias que contenían décadas de intereses compuestos. Todo estaba siendo transferido a mi nombre. Al señor Crescencio Villalobos Mendoza, mi hermano querido, leyó el notario, le dejo toda mi propiedad real, incluyendo la casa principal en Guanajuato capital, la propiedad rural de 50 hectáreas y todas las inversiones y cuentas bancarias listadas en el anexo A. El valor total de la herencia era de aproximadamente 40 millones de pesos, una suma que representaba no solo el valor original de la Hacienda San Patricio, sino décadas de crecimiento e inversión cuidadosa. A mi esposa Esperanza y mis hijos, continuó el notario, les dejo la casa secundaria en León, las inversiones educativas que he establecido para los niños y un fondo de mantención que asegurará su bienestar económico durante el resto de sus vidas. Teodoro había sido cuidadoso de asegurar que su propia familia estuviera protegida financieramente, pero había designado la mayoría de su fortuna para reparar la injusticia que había causado cuando me quitó mi herencia original. Pero el testamento contenía una cláusula adicional que me impactó aún más profundamente. Si mi hermano Crescencio acepta esta herencia, le pido que considere permitir que mis hijos mantengan acceso a la propiedad rural que tanto amamos. No como propietarios, sino como huéspedes bienvenidos que puedan visitar la tierra que su padre compró con la esperanza de recrear algo de la magia de la Hacienda San Patricio original. Después de que el notario terminó de leer todo el documento, nos sentamos en silencio durante varios minutos. La magnitud de lo que había aprendido sobre mi padre, sobre los Echeverría, sobre los sacrificios de Teodoro, era demasiado grande para procesar inmediatamente. «Señor Villalobos», me dijo finalmente el licenciado Herrera, «¿acepta usted las disposiciones del testamento?» Miré las caras de la familia de Teodoro, especialmente la de su viuda Esperanza, quien había perdido a su esposo, pero estaba entregando gustosamente la mayoría de su herencia a un hombre que había odiado a su marido durante décadas. «Esperanza», le dije, «esto no está bien. Teodoro era tu esposo. Estos son sus hijos. Esta fortuna debería ser de ustedes». «Crescencio», me respondió con lágrimas en los ojos. «Teodoro me explicó todo antes de morir. Él me ayudó a entender que esta fortuna nunca fue realmente suya. Era tuya desde el principio, y él simplemente la estaba guardando hasta que fuera seguro de devolvértela. Pero ustedes han vivido en esas casas, han construido sus vidas alrededor de esas propiedades. Y seguiremos haciéndolo», intervino Patricio. «Mi padre nos dejó suficiente para vivir cómodamente. Lo que le está dando a usted es lo que siempre debería haber sido suyo». Esa tarde, después de firmar los documentos de aceptación de la herencia, Remedios y yo manejamos hasta la propiedad rural que ahora era legalmente mía. Era una recreación hermosa de una hacienda tradicional mexicana, con una casa principal espaciosa, establos bien mantenidos y campos cultivados que se extendían hasta las colinas en la distancia.
Es como si Teodoro hubiera estado tratando de devolverte la hacienda San Patricio, observó Remedios, mientras caminábamos por los terrenos. No la original, pero algo que captura su espíritu. En el estudio de la casa principal, encontré una biblioteca completa de libros sobre agricultura, desarrollo rural y historia de México. También encontré fotografías de nuestra familia original, incluyendo muchas de mi padre y de nosotros como niños, trabajando en la hacienda original. Pero la descubierta más emotiva fue un álbum de fotografías que Teodoro había estado compilando durante décadas. Contenía imágenes de mí trabajando en varios ranchos durante los años de mi pobreza, fotografías que había tomado secretamente desde la distancia para asegurarse de que yo estuviera bien. Te estaba cuidando incluso cuando creías que te había abandonado, murmuró Remedios mientras revisábamos las fotografías. En la última página del álbum había una nota escrita a mano por Teodoro. Para Crescencio. Estas fotografías representan los años más dolorosos de mi vida, cuando tenía que observarte luchar mientras yo vivía con la fortuna que debería haber sido tuya. Cada imagen me recordaba el precio de mantenerte seguro. Espero que algún día puedas ver estas fotografías y entender que nunca dejé de cuidarte, nunca dejé de amarte y nunca dejé de planear el día cuando podría devolverte todo lo que era tuyo. Esa noche, en nuestra nueva casa, porque Remedios y yo habíamos decidido mudarnos a la propiedad que Teodoro me había dejado. Me senté en el porche mirando las estrellas y reflexionando sobre toda mi vida. Durante 44 años había vivido con la certeza de que mi hermano me había traicionado por codicia y ambición. Había permitido que esa creencia envenenara mi corazón, destruyera mi capacidad de confiar y me robara décadas de paz y felicidad. Ahora entendía que todo ese tiempo Teodoro había estado viviendo con un dolor mucho mayor que el mío. Él había tenido que cargar no solo con la culpa de herirme, sino también con el conocimiento de que su sacrificio nunca sería entendido o apreciado. ¿Crees que él sabía que lo perdonarías cuando supieras la verdad?, me preguntó Remedios mientras se sentaba a mi lado. No lo sé, respondí honestamente, pero creo que él esperaba que al menos entendiera que había actuado por amor, no por traición. Durante los meses siguientes, desarrollé una relación cercana con los hijos de Teodoro. Patricio se convirtió en una especie de hijo sustituto para mí, visitando regularmente para contarme historias sobre su padre y para pedir consejos sobre agricultura y administración de tierras. Mi padre siempre decía que usted era el verdadero agricultor de la familia, me contó Patricio durante una de sus visitas. Decía que él había aprendido todo lo que sabía sobre trabajar la tierra, observándolo a usted cuando eran jóvenes. La joven Esperanza, que estaba estudiando historia en la universidad, se fascinó con las historias de nuestra familia y comenzó a compilar una historia escrita de los Villalobos que incluía tanto las tragedias como los triunfos. Y el joven Crescencio, mi tocayo, mostró un interés genuino en aprender agricultura práctica. Los fines de semana trabajaba conmigo en los campos, aprendiendo las mismas lecciones que yo había aprendido de mi padre décadas antes. Tío Crescencio, me dijo una tarde mientras plantábamos maíz, mi padre me dijo que usted fue el mejor maestro que jamás tuvo. Quiero aprender todo lo que pueda enseñarme. Trabajar con el joven Crescencio me dio una sensación de continuidad y propósito que había estado faltando en mi vida durante décadas. Era como si estuviera finalmente pasando las tradiciones familiares a la siguiente generación, cumpliendo el papel que mi padre había querido que desempeñara. Un año después de la muerte de Teodoro, Remedios y yo organizamos una cena familiar para celebrar lo que habríamos sido su cumpleaños número 58.
Invitamos a toda su familia y pasamos la noche contando historias sobre los viejos tiempos y planificando el futuro de la propiedad. Quiero que todos ustedes sepan, les dije durante la cena, que esta casa será siempre su hogar también. Teodoro quería que mantuviéramos la familia unida, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Esa noche, mientras limpiábamos después de la cena, Esperanza, la viuda de Teodoro, me llevó a un lado para una conversación privada. Crescencio, hay algo más que Teodoro quería que supieras, me dijo. Durante todos estos años, él donaba dinero anónimamente a organizaciones benéficas en San Miguel de Allende. Específicamente, donaba a programas que ayudaban a familias campesinas que habían perdido sus tierras. ¿Por qué? Porque sabía que había familias como la suya, familias que habían perdido sus patrimonios debido a circunstancias más allá de su control. Era su manera de hacer penitencia por el dolor que había causado. Esta revelación final completó mi comprensión de quién había sido realmente mi hermano. No solo había sacrificado su relación conmigo para protegerme, sino que había pasado décadas tratando de ayudar a otras familias que habían sufrido pérdidas similares. Ahora, a los 81 años, mientras termino de contar esta historia en el estudio de la casa que Teodoro me dejó, me doy cuenta de que he vivido dos vidas completamente diferentes. Los primeros 44 años después de 1982 fueron definidos por amargura, resentimiento e incomprensión. Los últimos 15 años han sido definidos por comprensión, perdón y una paz profunda. La muerte de Teodoro me devolvió no solo mi herencia material, sino algo mucho más valioso, la comprensión de que había sido amado incondicionalmente por un hermano que había sacrificado todo para protegerme. Su última voluntad no solo redistribuyó su fortuna, redistribuyó mi comprensión completa de lo que significa el amor fraternal. Y ahora, cada noche antes de dormir, le doy gracias a Dios por haber tenido un hermano que me amó lo suficiente como para permitir que lo odiara, con tal de mantenerme seguro.